Okay. Entonces, ¿alguien quiere presentar? Okay. Buenos días. Comenzamos con, nada más explicando rápido de qué era de lo de las prácticas. Como les decía, esta es la unidad más sencilla. No hay mucho, bueno, no debería de haber. Carla Valeria, ¿qué pasó? Profe, dice Victoria que si la puede aceptar a la clase. Ah, sí, ahorita voy a todos. Espérame. Por favor. Sí, veo que no le cambié la configuración ayer y entonces me ocupé menos en lo que debía, entonces voy a cambiar eso. Es que estuve experimentando con el, y le cambié esa cosa. Entonces ya están todos, nadie está en sala de espera, no. Todos están así. Bueno, tiene sus ventajas. Y llega más gente, sí. Tira a todos. Tira a todos. Tira a todos. Ok. Ok. Sí, ya voy a quitarle eso de que tengan que estar en la sala de espera. Ok. Entonces un segundo más. Ya, espero que ya sean todos. Ok, no quiero silenciar a todos. Bueno, buenos días a todos. Buenos y nublados días. Así es nuestro querido clima. Pero bueno, se supone que las probabilidades de lluvia no son altas. Entonces esperamos que sea cierto. Ok. Explicarles un poquito con las tareas, a partir de las tareas que ya me enviaron. Ok. A ver. Nada más explicarles de rápido. Nada más que terminen de llegar. Ya. Espero que ya. Karen Odilia. Bueno, Karen Odilia. Ok. Entonces, ya. A ver, en el caso del análisis de coeficiente de correlación, recuerden que la idea era de que yo estableciera qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tanto tienen que ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, estoy comparando la columna D con la columna E. Este es de, ay, no me acuerdo, de Bravo Moreno. Recuerden que son dos cosas importantes. Una, obtener el indicador estadístico. Aquí en este caso ella lo que hace es compara la columna de motivación contra la productividad. Le dan estos valores. ¿Sí? Por ejemplo, dice, entre más alto es el nivel de motivación, más alta es la productividad de los trabajadores, lo cual es cierto. De hecho, a ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que también eso se aplica para los estudiantes? Sí. Entre más Sí. estén, más A ver, hay una cosa rara, bueno, no rara, pero ya está sucediendo mucho. A los ingenieros nos están pidiendo mucho que aprendamos o que tengamos habilidades administrativas, pero también del otro lado está sucediendo lo mismo. Yo estaba platicando hace como un año con la jefa de recursos humanos de la mina de Cananea en Sonora. Y ella me decía de que, aunque ustedes sean licenciados, de todas maneras tienen que entender muchos términos de ingeniería, porque al final de cuentas se comunican con ellos y es importante para... O sea, decía, mira, yo no soy ingeniero en minas, pero ya entiendo muchas cosas de cómo funciona el proceso, los términos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a ustedes los quieren más técnicas cada vez más, y a ustedes y a los ingenieros nos quieren más administrativos. O sea,
en realidad el profesionista actual lo quieren más mezclado. O sea, no lo quieren únicamente en un solo sentido, ¿no? Porque necesariamente tienen que ser buenos en muchas cosas, que es lo que pasa ahora con lo del cambio a la tecnología, ¿no? O sea, alguien era un gran abogado, pero no era muy bueno con la computadora. Ahora hay que ser bueno en las dos cosas. Entonces, bueno, este me gustó por esta parte. Los segundos motivos tienen que ver muy poco con la motivación. No sé cuál sea el segundo y el primer motivo. En este caso no, pues no es importante dentro de dentro del caso de que estás aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué determina que tiene que ver poco? Porque el valor es muy pequeño, ¿no? Aunque es negativo, de todas maneras es 0.05, entonces, o 0.13. De hecho, estos tres, este, influyen muy poquito. Influye más el punto 32, pero no es concluyente. Ahora diría Ricardo, bueno, ¿hasta dónde sería concluyente? Posiblemente hasta después del punto 5. Ahora, de nuevo también, si de plano todos tus valores te dan muy pequeñitos, entonces un punto 32 ya pasaría, ¿no? Sí, pero bueno, yo como analista diría, bueno, el nivel de motivación, punto, pega gruesísimo en la productividad. Y los primeros motivos también pegan en la productividad, no mucho, pero pegan. Los segundos y los ingresos pues, no son tan importantes, lo cual suena raro, ¿sí? Suena raro porque normalmente, bueno, también depende, supongo, el país y la cultura. Este, por ejemplo, países como Alemania, los técnicos ganan bastante bien, o sea, un técnico, aunque no llega a una licenciatura, está muy respetado y tiene un sueldo pues, bastante decente. Pero aquí, por ejemplo, en México, como que la cultura popular te dice, ay, no, ¿cómo vas a terminar de técnico? No, es que tienes que ser licenciado, ingeniero, que ni tengas empleo, pero tienes que tener tu titulito y tu toga y todo ese rollo. Entonces, nos olvidamos de lo importante que es que al final de cuentas el hecho de que estudien es la principal razón por la que estudien es para que tengan un empleo. Disculpe, profesor. ¿Qué pasó? Ah, pues ruido. Ah, no te No, apures. ¿Qué no. pasó? Dice una compañera que si puede agregarla a la reunión, por Ah, favor. sí, sí, claro, perdón. Voy a retirar eso. Ok. Sí, admitir a todos, porque son 4. A Yaneli, puse a todos, ya. Ok, ya, perdón. Sí, tengo que quitar esa cosa. Nada más que tengo que acordarme dónde le puse. Pero bueno. Ok, regresando a esta parte. Me gusta el análisis. El análisis no tiene que ser un rollazo. Simplemente te tiene que... Claro que, por ejemplo, aquí que sí sabemos que los factores que estás viendo es motivación y productividad, tendrías que ver, por ejemplo, qué implica la motivación, ¿sí? Por ejemplo, a todos los maestros de básica nos ponen, bueno, supongo que son a todos los maestros del TEC, pero a todos los maestros de básica nos ponen de que somos malos motivándolos. De hecho, ponen mucho de que los desmotivamos bastante. Entonces, una vez estaba platicando con un doctor de Tijuana y me decía que el problema está de que lo que se quiere medir. Hay dos tipos de motivación, la motivación externa y la interna, ¿sí? La externa es de que te echen porras. O sea, de que tu mamá diga, ah, eres bien guapo, eres bien inteligente, bla, bla, bla. Eso es la externa. Pero la interna, la intrínseca, es la que tú mismo te, este, por ejemplo, hoy estaba soñando que me quedé casi dormido, pues también llegué tarde, me quedé dormido porque estaba soñando de que yo trabajé para un centro de investigación alguna vez y estaba soñando que estaba en un congreso en China y que estaba tomando fotos y todo ese rollo. Entonces decía, pues no, o sea, digo, el hecho de que seas mexicano, morenito y demás no significa que no se pueda ser tan bueno como un americano o como un francés. ¿Me explico? O sea, tienes esa motivación de que te puedes comparar contra ellos y dices, pues, tan inteligentes ellos como tú, tan
Me tocó una vez ver un coreano que daba una plática en inglés y pobrecito, estaba casi, batallaba mucho con el inglés, ¿no? Y yo también batallo mucho para dar la plática en inglés, entonces dije, pues no soy el único. Entonces eso me automotivó. Entonces, ¿a qué voy? A que el análisis puede ser tan escueto y está bien, yo no digo que no. O también en un momento dado puede ser más explicativo, ¿no? O sea, podrías explicar por qué los, ¿cómo se llama? Hace poquito también una exalumna mía publicó en Facebook. De hecho, por eso acepto a veces invitaciones de los exalumnos porque los voy monitoreando, ¿no? Eh, Publicó una foto donde sus jefes les dieron unas tazas personalizadas y no me acuerdo qué cosa. Entonces, así como que, ay, mi jefe me reconoce y todo eso. Entonces, eso es importante, ¿eh? ¿Sí? O sea, que midas el impacto o que veas qué impacta, O sea, que digas, ¿cómo le hago para tener menos rotación de personal? Pues es tal punto, no el sueldo, por ejemplo, sino el sueldo no. Ya ven que hay diferentes sueldos, el sueldo, el metálico, lo que es el dinero, pero también hay otro tipo de sueldos que le llaman, ¿no? Cuando son, pues que te apapachan, que te consideran, que te ven dentro del grupo, o sea, eso es importante. Y lo tienes que medir. La pregunta sería, ¿por qué lo tienes que medir? A ver, díganme, ¿por qué es necesario medirlo? ¿Por qué es justificarlo? ¿Por qué es necesario? Para comparar. Exacto, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Hay una frase, no me la sé completa, pero se refiere a eso. Si tú no mides algo, tú no, tú no lo puedes mejorar, ¿sí? Y lamentablemente el mundo está hecho en mejorar, ¿sí? Vamos una carrera sin final en donde hay que mejorar, 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 ¿sale? De hecho, yo considero que este curso lo estoy dando un poquito mejor que el del semestre pasado. Digo, yo ya di el estadística 2. Marceleño, ahí se les fue mi apellido. Es Marceleño. Pero bueno, es la L y luego la ñ al final. Ok, esto es un error, ya baja con eso. No, es broma. ¿Saben que le pongan una portada? Bueno, por lo menos que le pongan el nombre en alguna parte, como los dos casos anteriores. Siempre es bueno. Ahora, en este trabajo, lo que me gustó es de que hizo el mismo ejercicio de las letras, con 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Y si nos fijamos en esta tabla, nosotros podemos ver que para 75 segundos lo que va a generar ella, ¿no? O sea, 168 letras. Aclarando que en el caso de las letras habría que analizar otros factores, como por ejemplo, ¿cuánto te cansas, no? O sea, cuando estamos hablando de personas, siempre es muy complicado. Bueno, ustedes lo verán más, ¿no? Ustedes trabajan con personas, van a trabajar con personas y van a ver que hay esto puede servir muy bien para máquinas o para procesos que son, que no involucran a una persona, ¿no? Pero cuando hablamos de personas, normalmente no se comporta igual el esto. ¿Por qué? Porque las personas se cansan, las personas se aburren, las personas se distraen. Pero bueno, es un ejercicio. Recordemos que aquí la idea es comparar. La parte de amarillo no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no sabemos el valor verdadero. Si supiéramos el valor verdadero, entonces sería coherente. Ahora, en el lineal, el 5 pasa por el 10, lo cual concuerda con nuestros datos reales. El 10 pasa por el 21, lo cual concuerda. Pero el 15, aquí pasa por el 33 y aquí pasa por el 32. El 20 pasa por el 44, concuerda. El 25 pasa por el 51 acá, por el 55 acá. El 30 con el 66 y con el 69. Hay un pequeño error, ¿sí? Así es como se analiza. Hay un pequeño error, pero funciona relativamente bien. Si vamos al cuadrático, es decir, en lugar de usar una recta, usamos una curva. Entonces, podemos ver que, por ejemplo,
Este ya se parece un poco más. Ya hay un poquito menos de error. Bueno, aquí todavía sigue habiendo un poquito de error. Aquí sigue habiendo error. Vamos a ver en el cúbico. En el cúbico vemos que sigue habiendo errores. Pequeñas desviaciones, pero sí. Sigue habiendo pequeñas variantes. Y en el cuádruple, en el de grado 4, en 30, hay 69, 51, 43. Aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño, pero muy pequeño error. Y esto. Posiblemente, aquí comparando los valores reales contra los valores que vemos los posibles errores. Y a partir de eso, tú estableces cuál de los polinomios es el que te genera un error más pequeño. ¿Sí? A ver, de nuevo. La idea es eso, en que hagan versión lineal, que es una recta, una curva cuadrática, un cúbico, un cuarto. A ver, déjame ver porque me distrae mucho eso. La idea de que ustedes hagan eso es de que puedas comparar, digamos, aquí la ventaja es que ya lo tienes programado. Puedes comparar los resultados con valores conocidos y a partir de eso digas cuál se acerca, cuál tiene menos errores y a partir de eso digas cuál usar, ¿sí? O sea, es como por ejemplo cuando usan las tallas, ¿no? Cuando usan las tallas, ustedes dicen, a ver, pues esta talla te funciona mejor o te funciona peor, ¿no? Pero a veces, aunque tengan las tallas, o sea, este, a veces te puede fallar, ¿no? O sea, a mí me pasó hace muchos años, fui a un país, Malasia, donde las malayas son muy delgadas, muy finas. Entonces dije, no, pues mi esposa, pues no es delgada, pero tampoco es gorda. Entonces, ¿qué hago? Pues le compro uno grande, ni modo. Y le compré uno grande y no le quedó. Entonces, este, pero por el problema ¿en qué fallé? Fallé en mi interpolación, ¿no? Porque dije, no, pues pero realmente había más grandes, pero dije, no, pues se va a ver gorda y no. Y pues no le quedó. Entonces, al final, lo que podemos ver, ¿sí? Que aquí, con esto, si tú quisieras ajustarlo más, lo que tendrías que hacer es sacar más pruebas, ¿sí? Si tú sacas más pruebas, a ver, una pregunta. ¿Se acuerdan que les pasé, bueno, no les pasé, pero les mostré, de hecho lo pueden buscar en internet, qué es lo que sucede en un minuto en internet? Y checaban cuántos miles o hasta millones de consultas hay en un minuto, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, Sí. una pregunta. ¿Para qué creen que necesiten hacer tantos muestreos? Para acercarse lo más posible a lo que creen. Exacto. Les digo, si tienen chance de ver, vean el Social Dilemma, el dilema social en Netflix, o para los que tengan Netflix. Si no, pues júntense con una amiga, un amigo, alguien que así digan, pues te vengo a traer palomitas y vamos a ver algo juntos, ¿no? Eh, Está muy interesante porque lo que hacen con este modelo, o sea, hagan de cuenta que lo que hacen es generan este modelo rojo, o sea, esta curva. Fíjense, imagínense que esto es el comportamiento de, por ejemplo, Jocelyn, es el comportamiento de ella, ¿sí? Entonces, con ese comportamiento, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicieron conmigo, cuando analizaron mi comportamiento y cuando se dieron cuenta bueno, porque se dan cuenta, este, de, ¿cómo se llama? Cuando compré el libro de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan que les platiqué qué es lo que habían hecho conmigo? ¿Sí les platiqué a ustedes o no? Sí, Sí. Que me empezaron a poner muchos anuncios y que está más barato y que a mitad de precio y 50% de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale?
O sea, ellos ven cómo es tu comportamiento, es una función matemática. Entonces, ya con eso, ya cuando ven que aquí, por ejemplo, en la gráfica, se puede ver que prácticamente es igual, porque la parte en azul no se ve. Como la parte en azul no se ve, eso quiere decir que, que tu comportamiento es más. Aquí, si se fijan, incluso la recta es bastante buena, ¿eh? O sea, porque se parece mucho la azul con la roja. Pero a medida de que vamos cambiándolo, también se parece mucho. Pero aquí ya no. A partir del cúbico y de la cuarta, ya prácticamente la roja, el error ya no es tan grande. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Lo que intentan hacer es ver un modelo para ver cómo te comportas. ¿Sí? A veces, nunca han leído, supongo, o no sé, nunca han leído las teorías de comportamiento de Pavlov, el condicionamiento del famoso perro que le ponían una campanita y empezaba a babear. Sí, profe. Ajá. Sí saben que ese tipo de cosas se llegó a hacer en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con los oficiales de la SS. Lo que hacían es que para que demostraran su lealtad, tenían que, tenían que criar un cachorrito, se encariñaban con él, lo cuidaban todo el tiempo y cuando terminaba el curso lo tenían que matar. Obviamente eso es cruel, ¿eh? Pero a ver, una pregunta, ¿para qué hacían todo ese cuento? ¿Cuál es la idea del condicionamiento? De la teoría de Pavlov y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, compañeros? Que a todo, Analizar el comportamiento. No. exacto, puedes condicionar el comportamiento. Puedes, o sea, lo que hacían ellos eran que si eran capaces de matar a su cachorrito que querían mucho, pues eran capaces de obedecer la orden que fuera, ¿eh? Y si eran, ¿eh? Eran capaces de obedecer la orden que fuera. Entonces, obviamente eso es en las dictaduras, ¿no? Pero la gente la condicionan, ¿eh? O sea, la gente la condicionan de manera fea o de manera agradable. Por ejemplo, yo he leído en varios documentales que la gente lo que hacen son le dan muchos estímulos, o sea, por ejemplo, las grandes compañías como Facebook, Yahoo, sus empresas, su lugar donde trabajan no es la típica oficina, sino es un lugar donde hay juegos, hay albercas, y la gente prácticamente vive ahí, o sea, porque se siente súper a gusto ahí, y su lugar de trabajo es su lugar de vivir. Prácticamente nada más regresan a su casa a dormir, y supongo que en algunos lugares hasta dormitorios ha de ver. Entonces, y les hacen recordar mucho, se supone, la mejor etapa de su vida, que fue la universitaria. Entonces, se parece mucho a las ventajas que dan las grandes universidades norteamericanas, ¿no? Que tienen muchas cosas en que divertirte. Entonces, te condicionan también, o sea, averiguan tu comportamiento. Ok, ¿qué le faltó a esto? Le faltó el análisis, le faltó un texto que me dijera, ya en la grado 3, grado 4, vemos que el comportamiento se parece bastante a la parte azul con la parte roja, por lo tanto, puedo confiar en la estimación que me dé, ¿sí? Que es precisamente lo que les voy a mostrar del segundo caso. En el segundo caso, este, por ejemplo, en este caso, Natalia, no me hizo todo el lineal, cuadrático, cúbico, no lo hizo. Pero, por ejemplo, algo que sí me gustó mucho fue estas dos partes. Recuerden que los datos, el análisis lo pueden agarrar donde quieran, realmente no me interesa. Lo que me interesa es el análisis, ¿sí? De hecho, lo interesante es que puedas analizar de diferentes tipos, ¿eh? ¿Por qué razón? A ver, les pongo un caso, por ejemplo, yo no soy administrador y sin embargo entiendo cosas de administración. Obviamente no igual que un administrador, claro, hay que respetar, pero por lo menos lo básico, ¿no? Digo, lo general, ya lo en particular y bueno, yo nunca me compararía con sus maestros, ¿no? Varios pues, son gente que se dedica a eso, pero por lo menos las cosas sí es interesante porque entendió, por ejemplo, aquí está interesante que el problema entiende, dice temperatura contra consumo, ¿sí? Que dependiendo
de qué temperatura esté el aparato, cuánto es el consumo que tiene en megavatios. Entonces, mete estos datos adecuadamente en la tablas. Recuerden, X, lo que tiene que hacer de este lado, es lo que ustedes pueden cambiar. F de X o Y en matemáticas es lo que cambia. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo, si yo hago que los empleados vayan los sábados, podría ver que hay puedo medirlo y podría ver que por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si ustedes los hiciéramos trabajar todos los fines de semana? Así todos, durante, no sé, 2 meses. Si eso están haciendo, ¿verdad? Los estamos haciendo trabajar extra. ¿Qué es lo que va a pasar tarde o temprano? ¿Cómo va a ser su rendimiento? Muy bajo. Que su rendimiento va a bajar. Exacto, debería de bajar. Lo que pasa es que tendrías que medirte. Tendrían que empezar a hacer una encuesta o con ustedes o con otras personas y en teoría podría ser de que, ¿qué es lo que pasa si siempre estás trabaja y trabaja y trabaja? Tarde o temprano tu rendimiento baja, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve una semana pasada muy pesada y ¿qué hice? El sábado me puse a leer. Dije, no quiero saber de la escuela, quiero, no sé, bueno, no sé si vieron el título del libro de Star Wars, pero dije, no, yo necesito despejar mi mente, por fuerza, porque si no, no voy a rendir, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, está muy bien el ejercicio. Vemos que si, por ejemplo, yo no tengo para 19, entonces me dice que el consumo va a ser de esto. Aquí podemos ver que entre la temperatura sea más alta, el consumo es más bajo. ¿Sí lo ven? O sea, la temperatura empieza a aumentar y el consumo empieza a disminuir y lo podemos ver en la gráfica. Claro que obviamente sería algo más interesante porque aquí es un polinomio de grado 4. Ok, es un grado 4, lo cual es todavía bastante bueno. Se pudo haber visto el análisis de la recta, desde la cuadrática, desde la cúbica y llegar hasta aquí. Obviamente, a ver, regresemos. Ahorita estamos en la parte de aprender, ¿va? Cuando ya estén o sea, trabajando, obviamente la persona que le van a explicar esto a su jefe o al cliente, pues no le vas a explicar el 1, 2, o hasta por todo lo que llegaste, ¿no? Le vas a explicar el resultado final. En ese sentido está muy correcto. Claro que si es para el maestro que te va a calificar, pues así me hubiera gustado. Claro, aclarando que los dos están muy bien, ¿eh? Porque una hizo todo el proceso, pero no analizó. Y la segunda no hizo todo el proceso, o quizás lo hizo, pero no lo mostró, pero analizó, ¿no? ¿Sí? Aquí es muy interesante porque te dice, los datos presentan una tendencia no lineal. ¿Qué significa que presentan una tendencia? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasa cuando sabemos que es no lineal? Significa que los puntos no forman una recta. Si los puntos no forman una recta, significa que tienes que usar un método no lineal. En lo particular, yo prefiero lo no lineal, ¿eh? Porque normalmente es raro los comportamientos lineales, ¿eh? Son muy raros. O sea, porque eso significa que casi no hay factores que intervienen. La relación de los datos es negativa. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, les digo, en las fábricas en las compañías donde quieren mucho talento, donde quieren mucha innovación? Pues les dan ratos de esparcimiento. O sea, les ponen ahí, de hecho, dentro de la compañía les ponen juegos. Y te dicen, ponte a jugar si quieres, con tal de que te despejes. Y claro, también, por ejemplo, hay una cosa importante. Me han platicado, cosa que yo nunca he trabajado en los lados, que por ejemplo hay compañías donde te dicen, empiezas a trabajar y te trabas en algo, tienes máximo creo que 1 hora o 2 horas de que no puedes solucionar un problema, 1 hora. Si en un problema no lo pudiste solucionar, se lo tienes que mandar a tu jefe. O sea, tienes que hablar con tu jefe, decirle, yo no pude con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te pagan muy bien, entonces cada hora cuenta.
Y también la última parte del análisis me gustó bastante, porque te dice, si se establece una línea recta, los puntos están muy separados, es decir, realmente no representarían el comportamiento. Recuerden que aquí lo interesante es que la gráfica representa el comportamiento. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Qué es lo que podrían analizar los programas de Google o de Facebook? Podrían analizar que yo necesito una alta dosis de publicidad, así mucho, averiguar qué busco, y una alta dosis de publicidad para que vaya y compre, porque obviamente ellos también se dieron cuenta que yo compré. Habrá casos donde, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver que no necesitan una alta publicidad, ¿no? A ver, por ejemplo, el caso de las mujeres y los zapatos, que no sé si se ha generalizado, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas a veces ni publicidad necesitan, ¿o sí? O sea, necesitan publicidad para que ustedes compren unos zapatos. No. Sí, No, ¿verdad? ¿Necesitan publicidad o no necesitan publicidad? Depende del modelo y no. depende de cada persona, ¿eh? Pero sí, muchas veces hay cosas que compras aunque no te... Por ejemplo, en mi caso, yo colecciono, bueno, me gusta el Star Wars, entonces ahorita estoy comprando los tomos de la nueva enciclopedia, aunque ya tengo una. Bueno, de hecho tengo... A ver, déjenme ver enciclopedias de Star Wars tengo dos, una de cómics y una de hechos, un archivo de hechos. Entonces, si ponen otra ya no necesito una publicidad, ya simplemente voy obedientemente a, a comprarla, ¿no? O sea, ya, eso no necesito mucha publicidad. Hay cosas que sí necesito mucha publicidad y hay cosas que posiblemente ni con muchísima publicidad las compraría, ¿sale? O sea, por ejemplo, según mis estadísticas, jamás compraría una camisa de 2,000 pesos, por ejemplo. Jamás. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, mi caso, yo te puedo gastar mucho dinero en libros o en botellitas, que es mi hobby, pero no te puedo gastar mucho dinero en ropa. No, se me hace un desperdicio. ¿Por qué? Porque en flaco y se ve mal la del gordo y ya no me queda. Entonces digo, no, ¿para qué quiero eso? ¿Me explico? Pero bueno, es psicología, ¿no? Y recuerden, todo lo que nos espían, porque recuerden que nos están espiando cada rato, todo eso sirve para que creen un modelo matemático, una curva, para que digan cómo te comportas. Y a partir de cómo te comportas, incluso se puede influenciar. Si tienen chance, este, ahorita que volvemos a eso, eh, lean, o sea, creo que es algo muy interesante. Lean el caso, ahorita lo estoy poniendo en la pantalla. Lean el caso Cambridge Analytica, aquí me lo pone. Lean este caso, lean lo que pasó con esto. Lean Cambridge Analytica, busquen nuestra web. 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Sí? Fue un escándalo. ¿Sí? Léanlo, por favor, averigüen qué fue el caso del escándalo Cambridge Analytica, porque fue muy interesante, influyó en muchísimas cosas y da miedo, la verdad. La verdad da miedo, porque eso significa que te pueden te pueden condicionar. Se supone que tuvo que ver con las elecciones de Trump hace 4 años y ha habido con varias cosas, ¿eh? Entonces, léanlo en internet y da miedo. Bueno, da miedo, pero también vean lo que ustedes también pueden, ¿cómo se llama? Pueden tarde o temprano usar ese tipo de técnicas para algo bueno. Pero bueno. Ok, el otro ejercicio que era con las letras, a ver, nada más dejen explicarles para que vean la diferencia. Hay dos hojas de
de mínimos cuadrados. Una que dice mínimos cuadrados estadística. Espero que la tengan, si no se la subo. Este es lo que te hace, es un modelo basado en una recta. Y ese ya tiene funciones de Excel, en donde te dice, de acuerdo a la pendiente, que bueno, aquí te la calcula, pero también te puede dar instrucciones para, este es el procedimiento a mano, por llamarle así, pero aquí abajo vienen las instrucciones y pendiente y intersección, y con eso formas tú una recta, que es la que te va a dar el ¿cómo se llama? Te va a dar el comportamiento, te va a dar la predicción en base a un modelo lineal. En el caso anterior que mostré de Bravo, el último caso, donde nada más era bueno, ese era grado cuarto. Pero, por ejemplo, en el otro, donde vimos el grado lineal, cuadrático, cúbico, podemos ver que el comportamiento sí era parecido a una recta. El comportamiento de sus letras sí se parece a una recta normalmente, ¿eh? Entonces, con eso es suficiente, no necesitas más. Pero este es un método y esa es una manera de obtenerlo. El primero que les mostré es otro segundo método. Ese lo vemos en otra materia que así se llama métodos numéricos y que también da su servidor. Son dos métodos diferentes, aunque los dos se llamen igual. O sea, los dos se basan en el concepto de mínimos cuadrados, nada más que uno utiliza una técnica y el otro utiliza otra técnica, pero los dos implementan la idea de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados se refiere a que yo tengo un error, o sea, una diferencia entre lo que es contra lo que debería de ser. Y trato de obtener el cuadrado de esa diferencia, porque la diferencia puede ser positiva o negativa. Es decir, por ejemplo, tengo más peso de lo que debería, que esa es una diferencia negativa. O al revés, tengo una diferencia positiva, tengo menos de lo que debería. Entonces, esas diferencias se elevan al cuadrado y se tratan de minimizar. Recuerden que es importante minimizar los errores, pero son dos maneras de implementar la misma idea. De hecho, una vez me ocurrió hace años que una alumna me decía, oiga, profe, pero en el libro tal, el método se hace de otra manera, y es el mismo método. Le digo, sí, tienes razón, pero hay una cosa que es importante, el concepto de implementar. ¿Sí? ¿Alguien me puede entender, me puede explicar qué entienden por implementar? Es como poner en un chat. Añadir o mejorar. ¿Cómo? Proponer una nueva idea. ¿Cómo? ¿El poner qué? A ver, otra vez, por favor, no se alcanzó a oír muy bien. Proponer una nueva idea o manera de hacer las cosas. No. Implementar consiste en que la idea ya está, pero aquí es un muy buen ejemplo. Mira, el trabajo que hicieron, por ejemplo, este caso de el trabajo que el mismo, o sea, la idea de la tarea es la misma, pero Natalia lo implementó de una manera, ¿sí? No actualizar. Natalia lo implementó así, y Guadalupe Jacqueline lo implementó de otra manera, ¿sí? Los dos son buenos, pero son diferentes. La idea es la misma, ¿sí? La idea es la misma, nada más que uno es de una manera y otro es de otra manera, pero no necesariamente están mal. O sea, por ejemplo, a ustedes les van a enseñar técnicas para sueldos, para muchas cosas, pero cada uno de ustedes
dependiendo de la organización o dependiendo sus habilidades, va a implementarlo de diferente forma. ¿Por qué lo va a implementar de diferente manera? Porque las condiciones no son iguales. A ver, se los pondré así, a mí me ocurrió una vez. Yo no era un alumno así, era un alumno medio rebelde. Entonces, no fui a clase, me pasaron la libreta, entendí lo del examen, me presento al examen, hago un ejercicio y cuando supe que tenía que resolver algo, pero no me acordaba de todo el procedimiento, lo inventé. Sabía que tenía que llegar a una solución. Inventé el procedimiento y me salió. Y me salió el procedimiento. Entonces el actuario, el que me daba clase, bueno, el profesor, ok, él me dice, está mal. Digo, ¿por qué si el resultado es correcto? Y el procedimiento también. Y me dice, sí, pero el procedimiento está mal porque no funcionan para otros casos. Le digo, ¿cómo que no? Y ya se lo empecé a explicar paso por paso y demostré que por lo menos era válido para 2 o 3 casos. O sea, era válido. O sea, funcionaba para... Era una forma diferente de implementar. Porque la idea era la misma. La idea era la misma, nada más que simplemente se implementaba diferente. Entonces, me dice el profesor, me dice, ¿sabes qué? Tiene 70, pero ya no. El siguiente que me haga las formas diferentes de como yo se las enseño, está reprobado. Pregunta, ¿creen que eso es correcto? No. 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 No es correcto porque, quién sabe si alguno de ustedes sea muy creativo y salgan las cosas bien a la hora que lo implementen, ¿me explico? Oye, Joshua ya que las llegó. ¿Me explico? Bueno, es una de la sala de espera porque me entero que las llegan. Bueno, no. O sea, implementar significa que tienes una idea, la das y la gente la puede cambiar. O sea, si ustedes dicen, a ver, pues vamos a meterle una gráfica o vamos a hacerle esto o lo otro, y te da el mismo resultado con ciertos cambios, incluso hasta puede ser mejor. Es como decir, esto es, en las empresas lo que quieren muchísimo es talento, ¿eh? Talento, así, necesitan talento. La gente talentosa, wow, es la que quieren retener y ustedes son los encargados. ¿Por qué creen que empieza a haber tanta compañía de retención de talento y de headhunters y todo ese tipo de cosas? Porque no hay. O sea, la idea de ustedes de ahorita, de que yo le hago así, yo le hago así, pero en las dos la idea se cumple. O sea, en lo personal creo que en los dos casos se cumplió. Mi idea no es que lleguen a un resultado igualito, sino de que entiendan el concepto. Y eso es lo que a mí me da gusto. Porque si entendieron el concepto significa que lo traté de explicar bien y que funcionó del otro lado. Entonces, así como que, wow, eso es lo bueno y eso es lo correcto. Entonces, esas son las tareas de los proyectos. Ya para irnos, decidieron, entonces, ¿siguen con sus proyectos como van o hacemos un solo proyecto para todos? A Uno mí me solo. parece, a mí me pareció buena su idea, profe, porque literal abarcaría, o sea, todos los aspectos que mencionó, económicos, sociales, psicológicos. O sea, y creo que sería a lo mejor quizás un proyecto, o sea, bueno, a lo mejor para medir todo lo que está sucediendo con esto de la pandemia. No, y más que todo la pandemia, lo que pasa, Ricardo, es que la pandemia nada más fue una crisis, que es la palabra correcta. Es una crisis, pero en realidad el caso es que, a ver, como les decía, ¿cuántos de ustedes van a seguir terminando todo esto saludando de mano o de beso? Nadie. Uno, Ah, bueno, Ricardo. ¿Tú sí? yo sí, bueno, yo tenía Ok, ciertas. está bien. O sea, recuerda, aquí no se trata una clase de ética, se trata una clase de estadística. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas cambiaron. ¿Cuántos de ustedes tomarían algunas, no todas, pero algunas clases
seguirían gustándoles más en modo virtual que en modo presencial? O sea, ¿cuántos de ustedes elegirían modelos mixtos? Yo no, yo necesito presencial. Ok, perfecto. Pero entonces tendríamos que averiguar, Ricardo, precisamente con correlación, con pruebas de hipótesis, con pruebas de regresión. ¿Cuál es la razón por lo que, por ejemplo, Paola ya no escogería clases presenciales, algunas, quizás no todas? ¿O por qué tú sí? O sea, tendríamos que averiguar la estadística y toda la estadística y toda la inferencia para poder decir, ah, pues sabes que a tal grupo dásela presencial porque es como se le acomoda mejor y a tal grupo no. Y te lo digo por experiencia, a mí la presencial, digo, la virtual, que yo la tomé en el 91, imagínate, fuimos de los primeritos. Era de que yo podía tomar mi clase en Cuernavaca, porque era donde vivía, o podía venir a visitar a mi mamá, trabajaba toda la noche, llegaba a la casa de mi mamá a las 6:30 de la mañana, me iba corriendo porque iba al TEC de Monterrey, acá donde estaba antes por Jacarandas, y llegaba a mi clase a las 8. Llegaba a mi clase a las 8 y perfectamente la podía ver aquí, allá en Cuernavaca, aquí en San Luis, o en donde anduviera. Podía andar de vago y tranquilamente seguir viendo mi clase, ¿no? Y lo mismo, o sea, a mí me pasó con mis hijos, o sea, si salimos, por ejemplo, mi hijo tiene un examen el sábado, pues no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema porque con que tengas internet y una máquina, puedes hacer el examen, aunque estés en Guadalajara, claro, de nuevo, lo que me interesaría averiguar, y ahí sí me interesa, o sea, me interesa, ¿por qué? Porque es mi trabajo. Me interesa porque son mis compañeros. Entonces, si pudiéramos averiguar en el colectivo si vamos a atender más, o sea, ya, olvídate de que regresemos y eso. Si la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? Prefiero estar así, porque el teletrabajo para allá va, ¿eh? ¿Sí? O sea, no nada más diga, no, pues ya mi teleescuela, no, el teletrabajo va para allá. No, va para allá, ya está, el teletrabajo ya. Microsoft ya anunció que muchos de sus empleados se van a quedar en su casa, ya. Y en las empresas de seguridad informática, los que manejan las tarjetas de crédito, también es teletrabajo, ¿eh? Y yo tengo una alumna que vive en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y así la ven con su vestido típico y todo, y trabaja para una compañía en México. Entonces el teletrabajo realmente no estoy hablando de ahorita, tiene años, años, años. Y la teleeducación tiene como 30 años en México. Entonces lo interesante es de nuevo, Ricardo, que nos digan, que nos hagan las comparaciones y digan, a ver, ¿qué características tiene la persona que se adapta a esto? ¿Qué características tiene la persona que se adapta a esto otro? ¿Sí? Y sería muy interesante porque algún día, espero, cuando ustedes sean jefes de recursos humanos y tengan que dar cursos de capacitación, vean el impacto que van a tener. O sea, digas, no, ¿sabes qué? Me sale más barato un curso virtual, porque el instructor me sale carísimo que venga y todo ese rollo, porque me lo da más barato. Pero vas a saber que un porcentaje, habría que verlo, de tus empleados, de tus empleados, no les va a gustar. Pero no les parecería interesante saber por lo menos tener una idea de cuánto es el porcentaje de antemano. Que digan, ah, por la investigación con el doctor Sharp descubrimos eso. Ah, pues está padre, porque eso significa de que de que voy a tener podría plantear la hipótesis de un fracaso, ¿no? De que posiblemente si la mayoría de mis empleados son que no les gusta o que no se adaptaron a lo virtual, pues aunque me salga más barato, no va a funcionar. ¿Me explico? O al revés. Si veo mi población y digo, ay, ¿sabes qué? Estos son buenísimos para el modo virtual, voy a sacar ganancias, ¿no? O sea, me va a costar más barato, los muchachos van a aprender más, etcétera. ¿Ok? Entonces estén conscientes, esto no es nuevo. Lo que haría en un momento dado es les mando una hoja de Excel con los equipos y más o menos les explicaría qué aspecto es el que tienen que ver.
O sea, el aspecto económico. El proyecto ahorita se los voy a calificar con lo que mandaron. Los que ya mandaron proyectos se los voy a calificar con eso. Pero recuerden que la última unidad, la quinta, es la que vamos a calificar con ese tipo de cosas. Y la idea, a ver, la idea es, todavía no lo tengo claro, pero la idea es de que apliquen lo que vieron en estadística, tanto la 1 como la 2, para que, ¿cómo se llama? Para que en la quinta lo único que van a hacer es aplicar lo que están haciendo ahorita. O sea, con los datos que recopilemos, van a generar una prueba de hipótesis, van a generar una correlación, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó, Cristian? Cristian. Dice, ya vámonos, ya tengo que irme. ¿Sí es eso o qué pasó? Profe, Cristian. no, nada más tenía una duda, pero ahorita que acabas de explicar las instrucciones. ¿Cómo? ¿Ahorita que acabo de explicar qué? Ah, las instrucciones, para decir mi duda. Ah, sí, las instrucciones yo se las daría más a detalle. Ah, ok. ¿Algo? Tenía un... Dígame. Sí, no, dime tú primero. Ok, nada más tengo una duda en cuanto a las tareas que dejó. Por ejemplo, nada más en el análisis de coeficiente de correlación. Ajá. Pero respecto a la unidad 2, con muestreo. Ajá, pero el muestreo lo puedes agarrar de lo que ya de cualquier cosa que hayamos trabajado. La correlación, los datos no me interesa cuáles uses, lo que me interesa es el análisis. Como ahorita lo que les mostré al principio y que puedes ver en la repetición, es de que de que lo que me interesa mucho es que tú puedas ver la comparación entre dos columnas de datos y puedas ver qué tiene que ver uno con el otro. Por ejemplo, veíamos que la motivación es muy fuerte en la productividad y que el sueldo no es tan importante. Okay. O sea, no porque te pague más vas a ser más productivo, según las estadísticas. Ok. Es que nada más decía de la unidad 2 sí, y eso me confundió un poco. Sí, los datos los puedes agarrar de lo que tú quieras, ¿eh? Ok, de lo que yo quiera, no necesariamente. No tiene que ser de algo práctico. Siempre los ejercicios pueden ser lo que ustedes quieran. ¿Qué pasó, Mario? Mario, Bien, gracias. Vuelve a ver el video porque de que llegaste tarde, entonces eso lo expliqué al principio. ¿Qué pasó? Sí, de que ya pude entrar y que voy a ver el video. Sí, no, después el video lo subo al ratito, lo subo como, no sé, antes de las 10, espero. Ok. ¿Sale? Sí, profe, Ya ves, esta es una de las ventajas de la educación virtual. De que si llegaste tarde además y lo vieron al principio, lo puedo grabar. Bueno, de hecho ya voy a quitar la grabación. Lo subo y